Estamos con Guibert Englebien. Guibert es uno de los cofundadores de Globant junto a Martín Umaran, Martín Migoya y Néstor Nocetti. Globant nació en el 2003 y es uno de los unicornios argentinos, uno de los emprendimientos más exitosos de los últimos 15 años nacidos en el país, y tiene hoy oficinas en 12 países del mundo. Bienvenido, Guibert. Gracias, Ale. Un gusto estar acá. Igualmente. Guibert, quería empezar a preguntarte, una de las cosas que más me sorprendió cuando conocí Globant y los conocí a los cuatro, en 2004 que nos conocimos, fue primero que fueran cuatro, que es un número elevado para el común o lo normal que es un conjunto emprendedor que empieza algo. Y lo que más me sorprendió fue la relación que habían establecido entre ustedes, de un equilibrio en donde había complementariedad, los egos no existían, o si existían se jugaban de una manera muy interesante. Me gustaría que nos contaras esto, digamos, cuáles son los pormenores de la relación entre los fundadores. Bueno, la verdad es que yo he fundado varias compañías antes de fundar Globant, fundado y fundido, ¿no? Y la verdad es que en muchas de estas otras compañías siempre me asociaba con gente que era muy capaz, pero tal vez eran exactamente iguales a mí. Y lo que sucedió, tal vez sin quererlo, fue que en el caso de Globant nos encontramos cuatro personas que somos diferentes pero complementarias. Y eso me parece que está bueno. Nos conocemos mucho, hemos aprendido a conocernos mucho durante el tiempo, y eso nos permite saber que cuando viene la pelota decís, este es para Martín o este es para Néstor. Y eso está bueno porque es muy difícil conseguir dentro de una sola persona todos aquellos aspectos que son necesarios para llevar a una compañía adelante. Por supuesto, tener cuatro requiere también fomentar una relación que sea buena, que se cuide en el tiempo, y lo hemos sabido hacer. Somos amigos, nos vamos de vacaciones juntos, y parte de que todo esto sea posible tiene que ver con cómo manejamos muchas veces las crisis que son inevitables dentro del grupo. En ese sentido, una cosa que nos pasa es que nos hablamos con muchísima franqueza. Sabemos que tenemos algo muy importante detrás nuestro, que estamos construyendo de nuestra compañía, que no lo podemos arriesgar, y por lo tanto nos podemos decir las cosas con mucha franqueza, pero sabiendo que lo estamos diciendo de buena fe. Una vez que pasa el momento de crisis, no pasan más de 5 minutos, así que vengamos, nos toquemos el brazo y decimos, bueno, está bien, ya está, ya pasó. Así que nunca llegamos a hacer que estas cosas perduren el tiempo. Y eso me parece que es súper importante. Ya que hablamos de equipos, vos una vez dijiste, el emprendedor está sobrevalorado, lo que hace la diferencia es el equipo. Sí. Está claro que Globant ustedes son expertos en armar equipos de alto impacto. ¿Cuáles crees que son las claves en la formación de esos equipos? Mira, primero, ¿por qué lo digo? Porque mucha gente tiende a simplificar y a poner en una sola cabeza un éxito, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que ser muy justos con todos aquellos que están como nosotros remando para hacer que nuestra compañía sea una compañía más grande. También te lo digo porque en la práctica me doy cuenta que hemos sido buenos en contagiar determinados valores. Y esos valores hacen que otros se animen a pensar como si fueran un dueño. Y entonces me pasa que por ahí me entero, no sé, que acabamos de abrir una oficina nueva en un determinado lugar y me entero por Twitter. ¿Cómo pasó eso? Porque alguno entendió cómo eran las cosas y no necesitó ni siquiera pedir permiso. Entonces está bueno. Muchas veces cuando la compañía crece, es innegable que muchas de las cosas van a suceder porque otras personas que no son los fundadores lo hicieron. Y es necesario poder estar una y otra vez recordando que ellos son los que hacen la diferencia. Entonces, una de las cosas que hicimos diferente fue el poder crear un mecanismo para poder compartir los valores
que nosotros con los cuales comulgamos en el grupo fundador, compartirlos y hacerlos replicables a través de geografías, jerarquías, en una compañía que naturalmente con tanta gente no podés conocer a todos. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos cumpliendo 5 años, metimos el dedo en la salsa de Globant y dijimos, che, ¿qué pasa que estamos creciendo tanto? Y logramos identificar 6 valores que eran aquellos que estaban muy enraizados en nuestra cultura. No solamente los llevamos, dijimos, vamos a ponerlos en las paredes, sino se me ocurrió la idea en ese momento de poder hacer que la gente lo viviera en todo momento. Entonces, desarrollamos una aplicación que nos permite en todo momento que cualquier persona que ve que otro hace una gran acción, que se alinea con alguno de estos valores, que lo reconozca. Entonces vos le mandás una estrella desde tu teléfono celular a otra persona y de repente empezás a traer transparencia, inmediatez en el feedback, todo el mundo empieza a sentir que esos son los valores por los cuales vale, cuáles son las cosas que valen, que realmente buscamos dentro de nuestra compañía. Empezás a conocer mejor con quiénes trabajás, empezás a detectar a estos líderes informales que de alguna manera son reconocidos por toda la organización como que actúan como un fundador y empezás a apoyarte en ellos también para poder escalar más. Y de esa manera armás equipos. ¿Esa es la Premier League de Globant? No, la Premier League es un grupo elite de tecnología que es como un equipo de los que está formado, es de pares, donde entre todos, por consenso, elegimos quién va a ser el siguiente que va a formar parte de este grupo. Entonces tiene una mística propia y es un lugar donde nos encontramos con la posibilidad de discutir temas en profundidad y a pesar de que uno trabaje en un proyecto, otro trabaje en otro. No, pero el Start Me Up, que es esta solución que ahora la estamos llevando al mercado para usar y la están usando muchas compañías, es esta solución de reconocimiento. Es básicamente Big Data y aspectos sociales todos conectados para manejar una compañía que crece sin perder su esencia. El otro tema importante en armar equipos y para que sean exitosos es que entiendan cuál es el propósito y que además sean autónomos y que estén en un entorno en el cual puedan mejorar una y otra vez. Son 3 pilares que nosotros vimos desde el comienzo que debíamos poner dentro de la cultura de la organización. Primero, le dimos a todos nuestros empleados la posibilidad de elegir cómo querían vestirse, a qué hora venir, a qué oficina ir, en qué proyecto trabajar, si querían participar en un proyecto de Labs. Eso es autonomía. El segundo pilar era generar un entorno de excelencia. Bueno, vamos a generar un lugar donde vos puedas aprender, donde puedas compartir tu conocimiento, donde nos podamos vincular con otra gente capaz que está fuera de la organización. Y el tercer propósito es, el tercer pilar es el propósito, que es decir, bueno, todos queremos saber que nos levantamos a la mañana para hacer algo más grande que un éxito económico. En nuestro sueño en Globant, cuando comenzó, era el ser una compañía de origen latinoamericano que fuera líder a nivel mundial, o por lo menos que fuera líder desde Latinoamérica, pero con el tiempo las cosas nos fueron bien y nos permitieron soñar de otra manera y soñar en que queremos ser la mejor compañía del mundo desarrollando software para llegar a consumidores. Entonces, colectivamente como organización es un propósito muy fuerte que aglutina a gente que está en esta industria. Ahora, en cada equipo, y Globant básicamente se ejecutan alrededor de 500 proyectos en todo momento, hacemos que todos estos 3 principios también los adopten los equipos. Y evolucionamos las metodologías ágiles en un modelo que llamamos Agile Pods, donde le pedimos a cada equipo que pasen por un proceso de conocerse entre ellos, de definir cuál es el propósito por el cual ese equipo existe. O sea, que entiendan qué es lo que nuestro cliente está buscando con su trabajo. Que además tengan un nombre, que se pongan métricas para medirse y para poder mejorar, que definan cuáles van a ser sus roles, con los cuales nosotros les dejamos autonomía. Mira, si uno quiere ser
actuar de emprendedor dentro de uno de estos equipos, puede serlo. Si uno quiere ser el que le explica a todo el resto cómo hacer las cosas, asume el rol de profesor. Y les damos básicamente ciertas reglas claras y muchísima autonomía para que ellos trabajen. Entonces, de esa manera, creo que estamos llevando aquello que nos hizo muy exitosos en términos de cultura organizacional, también a la cultura de cada uno de estos equipos. Perfecto. Te remonto al 2003. Sí. Yo creo que Globant es uno de los ejemplos más interesantes de bootstrapping que conozco. Sí. El bootstrapping es el uso, cualquier emprendedor tiene muy pocos recursos. El uso inteligente de esos pocos recursos para hacer mucho es lo que se llama o se define con esta acepción. Y me contaste en el momento en que los conocí la anécdota de lastminute.com. Me gustaría que la cuentes porque seguramente va a haber muchos emprendedores que vean esta entrevista. ¿Cómo no? O sea, muchas de las cosas que le pasan a cualquier emprendedor es que muchas veces pone el carro delante del caballo, ¿no? Y dice, bueno, hasta que yo no tenga, no haya levantado capital, no voy a poder ser exitoso. Hasta que yo no me mude al Silicon Valley, no voy a poder ser exitoso. Entonces, en nuestro caso, y creo que de muchos emprendedores que les va bien, el patrón es, mira, no busques excusa, tenés que comenzar hoy. Y la realidad es que nosotros comenzamos acá a 2 cuadras, en un bar, teníamos $5.000, la bendición del barman y no mucho más. Pero nos pusimos el objetivo de ser una compañía que fuera líder en la exportación de servicios. O sea que nuestros clientes tenían que estar a 15.000 kilómetros de distancia y eso complicaba todo. No teníamos plata para hacerlo, no teníamos mucha plata para andar gastando en viajes, no teníamos mucha plata para andar moviendo a nuestros ingenieros a diferentes lugares del mundo. Pero así fue que comenzamos primero haciendo todo en un PowerPoint, contando una historia de una compañía que era la última Coca-Cola del desierto, más o menos, como le pasa a cualquier emprendedor. Y me acuerdo, salimos con Martín Migoya y nos fuimos de gira. Paramos en las casas de nuestros amigos, golpeamos la puerta de cuanta gente conociéramos y básicamente le decíamos, mira, esto es buenísimo, ayúdame a conseguir a alguien ¿quién puede estar necesitando nuestros servicios? Y fue así que lastminute.com, el portal de viajes más grande de Europa en ese momento, llegamos a estar en contacto con el CTO y el CTO nos da una oportunidad. Básicamente él se basó mucho en nuestras credenciales personales, porque la compañía en sí no existía demasiado, pero él notó que por cómo habíamos dialogado que realmente conocíamos el tema. La verdad es que en Buenos Aires no había un gran equipo, éramos 8 personas, calculo. Entonces llamábamos por teléfono y decíamos, mira, necesitamos demostrar que tenemos gente capaz en más o menos todo este abanico de tecnologías. Y tenemos a Osvaldo, que es uno de nuestros primeros Glovers, que todavía está con nosotros, y lo llamaba y le decía, Osvaldo, ahora te van a llamar y te van a hacer preguntas sobre Unix, y ahora sobre Oracle, y ahora sobre Java. Y Osvaldo es un campeón y respondía a todas. Así que una vez que nos dijeron, bueno, listo, son buenísimos, y nos dieron la oportunidad, nuestro objetivo era cómo llegamos a hacer esto de una manera rápida, ¿no? Siempre quisimos actuar en el marco de la ley, y no teníamos plata para pagar abogados para gestionar una visa, porque teníamos que mover a alguien allá. Entonces dijimos, bueno, vamos a contratar solamente ciudadanos europeos, que en la Argentina hay muchos que tienen un pasaporte europeo. Tampoco teníamos plata para viajar allá y para armar un equipo en ese momento. Entonces le pedimos al cliente que nos prepagara la primera factura. Normalmente el cliente nos hubiese pagado la factura a 90 días de haber comenzado los servicios y le pedimos el favor, prepaganos la primera factura. Después en las otras nos ponemos en regla, pero ayudanos para poder hacerlo. Y ellos accedieron. Entonces, después empezamos a demostrar que podíamos y nuestros clientes empezaron a pedirnos más. Y Lastminute, de repente pasamos de ser una compañía de 8 personas a ser una de 70 en 4 o 5 meses.
Y el desafío era, bueno, tenemos que reclutar, no teníamos una marca, nadie nos conocía. Entonces ahí empezamos a ir a las ferias y repartíamos manzanas que eran baratas, con nuestro logo impreso. Y la gente pensaba que estábamos locos, pero ahí comenzamos también a gestionar una cultura de pensar las cosas al revés de lo que el mundo hacía y lo hemos llevado adelante en un montón de aspectos. Esto que estás contando es de la etapa de startup. Sí. Globant ya ha surcado, si vemos la cadena de valor o el proceso de creación de una nueva empresa, tenés la etapa de startup, después tenés la etapa de gran crecimiento. Globant quizá no la terminó todavía, pero está pasando a la etapa de madurez, que es la tercera etapa. Y está claro de que cada una de esas etapas la surcó con éxito y pudo pasar de la transición de una a otra. ¿Cuáles son los aprendizajes que tenés de cada una de estas etapas que ha ido surcando Globant? El primer aprendizaje es que siempre tenés que tener un sueño importante ahí adelante, ¿no? O sea, tenés que ser muy ambicioso. Las cosas no te pueden suceder simplemente porque te salieron bien las cosas, entonces ahora crecí. No. En Globant fue al revés. Siempre pusimos el objetivo ahí adelante y después empezamos a mirar el objetivo y decir, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para saltar esta vara? Entonces, todos los años nosotros nos fijamos una nueva vara. De hecho, cuando pasamos por el proceso de selección de Endeavor, en ese momento recién nos pusimos a hacer nuestro primer business plan. O sea, ya habíamos creado la compañía, hacía 2 años que estábamos funcionando, tendríamos unos 100 empleados, 100 y pico, y en ese momento recién empezamos a hacer nuestra primera ronda de inversión y hacer un business plan apropiado. Y cuando lo empezamos a hacer, definimos los objetivos a 5 años y esos objetivos se cumplieron a rajatabla. Y no era porque nosotros hubiésemos sido adivinos, sino que no nos perdonábamos el no llegar y era como una guía. Bueno, siempre las cosas siguen siendo así. Objetivos ambiciosos y un equipo que no puede discutir esos objetivos. El otro tema que me parece importante es medirse continuamente. Nosotros en Globant todos los miércoles nos juntamos y revisamos todas las variables sobre lo que le sucede a la compañía. Y siempre veo en esas reuniones que, a pesar de haber fundado la compañía hace 13 años, somos un equipo que todas las semanas aprende algo y corrige. Después, una vez cada año y medio, pegamos un gran giro. O sea, estamos aprendemos y de repente giramos y nos preparamos para la siguiente etapa. Es como cuando haces un cambio en un auto, ¿viste? Que de repente el auto empieza a ir más ligero. Si vos seguís haciendo las cosas de la misma manera, es muy difícil poder seguir yendo rápido. O sea, porque en algún momento las revoluciones el motor está haciendo siempre lo mismo y tenés que aprender. Entonces este cambio ahí me parece que es fundamental. Y por supuesto, lo otro que tenés que hacer es delegar y darle autonomía a tu gente, confiar en ella y que si se equivocan, bueno, se equivocaron, pero así como nos podemos equivocar nosotros también, ¿no? Hablaste de los 13 años de tiempo que ha pasado desde que se creó Globant y la Argentina ha cambiado en muchos aspectos, principalmente en el desarrollo del ecosistema emprendedor. ¿Cuál es tu visión de qué ha evolucionado, para bien o para mal, respecto a cuando empezaron Globant y el hoy en relación al ecosistema? Bueno, eso es algo que pienso mucho. Primero, no solamente por estar en Globant, también por mi rol en Endeavor, ¿no? Cuando nosotros comenzamos, estábamos como la gran mayoría de los emprendedores, encerrados entre 4 paredes, tratando de subsistir, de pagar los salarios a fin de mes y nada más. Cuando entramos en la red de Endeavor, nos empezamos a dar cuenta de la importancia que había en comunicar muchas de tu historia y en poder destilar primero estas cosas de las que estamos hablando hoy, para poder explicárselas a otro, para poder ayudar a otro. En ese sentido, te empezás a dar cuenta de varias cosas. Primero, que un subproducto de tu trabajo que podría haber sido desechado,
y que la mayoría de las compañías desechan, vos lo estás aprovechando, vos lo estás invirtiendo en una nueva generación de emprendedores. Y eso está buenísimo, te hace sentir muy bien, te hace pensar mucho mejor tu negocio y es un combustible emocional importante. El segundo factor que hemos visto, no solamente hoy empezamos entonces a tener un montón de gente que habla de emprendedores y hoy emprender es como estar en una banda de rock, ¿no? Cuando éramos chicos, a todo el mundo le gusta emprender. El segundo aspecto que me parece importante y que aprendemos a través de Endeavor es que las empresas que nosotros fuimos eligiendo, muchas de ellas se empiezan a ser muy relevantes en la vida económica del país. Y Endeavor de alguna manera te coloca en este rol de ser un ejemplo. O sea, decir, mira, nosotros vamos a elegir algunos pocos emprendedores, pero los vamos a mostrar como ejemplos para que otros consideren que es posible, que crean que es posible emprender. Y en ese proceso de ponerte como ejemplo, actúa como un... no es solamente que te coloquen, sino que también vos actúa muy fuerte en la psiquis del emprendedor, que dice, che, yo tengo que generar una historia que realmente sea digna de contar. Claro. Entonces, vivís el emprender de una manera mucho más responsable que si el único objetivo de emprender fuera, che, mira, quiero llevarme un mango más a fin de mes. Creo que lo que nos hemos dado cuenta en el directorio de Endeavor es que el proceso de vivir y crecer en red en un ambiente en el cual podemos competir, pero también podemos ser amigos, es súper valioso y empieza a generar entre nosotros un tejido de confianza muy importante, donde colectivamente no podemos arruinar la imagen del emprendedor y que ojalá en los próximos 10, 15 años, cuando alguien piense en los grandes empresarios en la Argentina, hayan sido emprendedores que se hayan nutrido de valores en este proceso de trabajar en red. De todos los emprendedores que conozco, vos sos quizá el que más disfruta, no disfruta, es una mala palabra para usar acá, es el que más tiene un acercamiento casi lúdico a todo lo que hace. Hoy sos presidente de Endeavor, te he conocido como emprendedor y te he conocido como speaker, y siempre tenés como un acercamiento de juego sin perder el gran sentido de responsabilidad que significa dirigir la parte que te toca de la empresa o dirigir una institución como la fundación. Internamente, ¿cómo manejás ese proceso? ¿Por qué? Porque, digamos, hay como una cultura donde lo lúdico está un poco reñido con lo ser responsable. Y vos sos alguien que ha logrado amalgamar esas dos características y que hace que el camino, o transitar cualquier camino que hagas, sea un camino casi de felicidad, ¿no? Sí. Mira, yo creo que es una parte fundamental del poder enfrentar un camino de construcción a largo plazo. Crear una gran compañía es un trabajo duro y sería muy difícil hacerlo si vos no disfrutás el camino. Entonces, siempre me pareció importante que en el entorno de trabajo vos pudieras disfrutar. O sea, muchas compañías hablan de, cuando quieren hacer el trabajo más amigable, hablan del work from home. Y yo digo, no, hay que hablar más del pleasure at work. O sea, claro, tenemos que generar compañías donde valga la pena ir, donde sea divertido, donde vos extrañes, que sea extrañes durante el fin de semana el volver a la oficina y eso me gusta. Y parte de que lo hagas tiene que ver con el generar espacios donde te puedas divertir, donde no te tomes demasiado seriamente. O sea, si vos no te tomás seriamente, es como que no le debés nada a nadie, ¿viste? Y que decís, mira, yo me puedo animar a tirar una idea loca. Y si es ridículo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, me parece que es además la base de la innovación, claro, el no tomarte seriamente. Si vos estás como muy metido en un molde, es muy difícil poder innovar y cambiar. Y en los tiempos que vienen van a necesitar mucho de eso.
¿Y cuáles Así son que- tus fuentes de creatividad? Vos sos un tipo muy creativo. ¿Dónde bebés? Eh, Mira, me gusta mucho, soy muy curioso y me gusta aprender de todo. Eh, Siempre estoy aprendiendo si me cruzo con alguien, trato de aprender sobre qué es lo que hace, sobre su industria, sobre qué desafíos tiene esa industria, cosas que tal vez no son evidentes. Y cuando empezás a conocer de estas cosas, empezás a darte cuenta que existen patrones que suceden, no sé, en la biología y suceden en la sociología, suceden en determinada industria, y eso te permite, cuando empezás a despojar las cosas de su forma y te focalizás en la estructura del problema, podés darte cuenta que tal vez lo que funcionó acá puede funcionar en tal otro lado. No sé, es apasionante. También otra de las cosas que me gusta mucho y creo que es súper importante, y siempre se lo digo a mi hija cuando piensa sobre su carrera, es que la tecnología se ha convertido ya no en la tecnología, la computadora, que la llamamos computadora porque hacía cálculos, o los franceses lo llaman el ordenador, porque ordenaba, pasó de ser una herramienta de cálculo a ser una herramienta de productividad individual en los 80, una de productividad empresarial en los 90, a ser un acceso a la información y de comunicación al comienzo de los 2000, y hoy es una herramienta fabulosa humanística, o sea, donde sabemos que vamos a entrar a un restaurante y que va a estar buenísimo porque nos lo dicen otros. Podemos tomar un taxi con seguridad. Digamos, hay un montón de cosas de nuestra vida diaria que las resolvemos porque tenemos tecnología. Hoy somos como androides. Y eso nos permite, hace que cambiemos nuestras formas de comportarnos y nuestras expectativas. Entonces, una de las cosas creo que más me ha servido es el leer mucho sobre sociología, sobre psicología, que sumado a una formación de ingeniero me permiten tener una visión más humanística de lo que hacemos. Te hago la última, y es la pregunta que le estamos haciendo a todos los emprendedores que estamos entrevistando. Seguramente esto lo va a ver un montón de chicos, jóvenes y no tan jóvenes, que se sienten emprendedores, pero todavía no se animaron a dar el salto. ¿Qué les dirías? Que se animen, que realmente no es tan riesgoso como podría parecer. Yo siempre digo que si te encontrás con un tipo que esté en la calle y que no tiene casa, no tiene dónde, muy probablemente no esté ahí por haber intentado ser emprendedor. Puede ser otros problemas. Pero el emprendedor puede probar, posiblemente no te funcione la primera vez que lo hagas, y volverás a trabajar, tal vez en relación de dependencia, y por ahí te reinventarás, y en algún otro momento volvés a intentar. Pero está bueno el proceso. Es súper divertido el poder emprender. Ahora, para que el emprendimiento realmente sea grande, les diría que se focalicen en algo, en buscar algún problema grande. Marcos Galperín dijo, bueno, voy a reinventar toda la forma en la cual se hace comercio en la América Latina. Ese es un problema grande. No es diseñar, no sé, una copa diferente que tenga... No. Buscó un problema grande, ensambló un gran equipo, un equipo con gente diferente y complementaria, ¿sí? Y pensar en el largo plazo. Nada grande se construye de la noche a la mañana. Muchas veces, muchos de los que se lanzan a emprender o lo hacen o por necesidad, porque se quedaron sin trabajo, o a veces porque están atraídos por un canto de sirena de me voy a convertir millonario de la noche a la mañana. Y la verdad es que es muy difícil en general con ese mindset poder crear algo grande. Y además está bueno el poder generar grandes compañías. Si a uno le van bien en las cosas, va a empezar a tener ofertas para, che, vendeme tu compañía.
Pero la gran mayoría de la gente cuando pasa eso se tienta a sacar todo y dice, che, vivo en la Argentina, me tengo que ir, saco esto, saco todas las fichas de la mesa y me voy. Y la verdad es que lo más probable es que si alguien viene a ofrecerte algo es porque algo bien has hecho y probablemente lo sigas haciendo en el futuro. Entonces cuando lo miras como eso, como una construcción a largo plazo, te puedes animar a estar en este juego durante muchos años y a generar una historia que sea mucho más grande de lo que en un comienzo pudiste ver. Gracias, Guibert. Gracias a vos, Ale.